Bueno, en el siguiente video se hablará sobre la psicología analítica, que fue fundada por Carl Gustav Jung, donde se hablará de los principios generales de la teoría analítica, su contextualización histórica, algunos ejemplos actualizados para una mejor comprensión de los conceptos y asimismo una comparativa en base a otra teoría psicológica, que en este caso va a ser el psicoanálisis de Sigmund Freud. Bueno, en palabras de Jung, define a la psique como un sistema autorregulador que busca mantener la homeostasis de esta misma en base a las luchas opuestas que generan tensión dentro del individuo. Él representa la psique de una manera topológica como un círculo y la define en tres: conciencia, inconsciente personal e inconsciente colectivo. Dentro de la conciencia y el inconsciente personal se encuentra una gran gama de conceptos, como por ejemplo el ego, que prácticamente es la parte central de nuestra conciencia, no la más importante, pero la parte central, porque tiene el carácter de tener sentido de identidad. Prácticamente es lo que nos da conformidad a nosotros de quiénes somos nosotros y quiénes somos nosotros hacia el mundo, que en esta segunda definición cae en el carácter de persona. A su vez, esto conformaría nuestra personalidad, y nuestra personalidad se podría definir de dos maneras. O sea, tiene dos características. Una característica podría ser un carácter introvertido y otro extrovertido. Define Jung que las personas con un carácter introvertido buscan un mundo hacia adentro, donde se centra prácticamente sus pensamientos y sentimientos, y las personas extrovertidas buscan un mundo hacia afuera, donde su importancia cae en las relaciones sociales. A su vez, las luchas supuestas que se mencionó anteriormente son conflictos que generan son conflictos que generan en el ser humano. Prácticamente nosotros podemos representar algo hacia el resto, nuestra persona, pero a su vez podemos estar representando una imagen falsa de nosotros o algo que realmente no es. Y entonces prácticamente esto caería en el carácter conflictivo dentro del ser humano, si es que genera conflicto. Esto es prácticamente lo que define Jung como la sombra. Son las luchas opuestas que va generando en nuestra psique y que van alterando el equilibrio de nuestra conciencia y inconsciente. A su vez, un mayor entendimiento de la sombra, que es en base a nuestra interpretación a través que se pueden dar los sueños, porque le da gran importancia a través a la imagen de los sueños, o a su vez a nuestra comprensión de nuestro inconsciente. Si nosotros tenemos una mayor comprensión de nuestro inconsciente y lo dilucidamos, le damos un carácter, le quitamos peso a esta sombra y prácticamente mantenemos un equilibrio de nuestra conciencia. Prácticamente al hacer visible a la sombra negada que tiene el ser humano, a la parte que no le gusta al humano de sí mismo. Hay una parte que todo ser humano que no le gusta de sí mismo, y la parte que intenta cambiar, ocultar prácticamente, y esto genera conflicto. Si nosotros mantenemos y aceptamos nuestra sombra, vamos a mantener un equilibrio dentro de nuestro ser, lo que daría prácticamente a otro concepto que aquí caería como el self, que vendrá siendo como el sí mismo. Prácticamente es el complemento de nuestro consciente e inconsciente en base a una aceptación de nosotros y nuestra comprensión. Posteriormente, el otro concepto que habla Jung es el inconsciente colectivo y los arquetipos, que prácticamente el inconsciente colectivo y los arquetipos es una herencia psicológica. Es inherente a toda la humanidad y prácticamente son estructuras sin contenido propio, pero la cual posee un material psíquico tremendo que se manifiesta a través de símbolos. Ejemplo, a través de nuestra humanidad siempre ha existido la idea de Dios o de que existe alguien superior al ser humano, y se ha representado de manera simbólica en distintas culturas de manera muy distinta. En la religión católica se ha presentado como Jesús, en otra religión como Zeus, y asimismo como otro ejemplo podría ser como la noción de madre tierra que existe, o sea, la noción de madre. En la cultura indígena podría ser la noción de madre tierra, y asimismo como la madre María en la religión católica. Bueno, el último punto, que era las dos comparativas de las corrientes, podría ser, o sea, es la psicología analítica y la del psicoanálisis. Prácticamente la semejanza que tienen esto es la noción, la gran importancia que se le da al inconsciente. Prácticamente la comprensión del inconsciente es parte para la comprensión del comportamiento humano, donde prácticamente ambos caen en que nuestro inconsciente, ambos me refiero a Freud y Jung, dicen que poseemos un material psíquico
que es una energía psíquica que nos da nos da impulso hacia cómo nos vamos a comportar prácticamente. Y a su vez ambos definieron de manera estructural al inconsciente. Jung como la conciencia, inconsciente colectivo, inconsciente personal, y Freud como ello, superyo y yo. Ello y superyo, mejor dicho, en ese orden. Bueno, aquí la diferencia de estas dos teorías prácticamente vendría siendo en base a la energía psíquica, que si ves ambos lo manifiestan como un igual, o sea, ambos manifiestan de que existe esta energía, es la canalización de esta misma lo que hace la diferencia. En el psicoanálisis dice que esta energía es de carácter de líbido, prácticamente es un impulso sexual, y prácticamente todo nuestro comportamiento es en base a una representación, a una represión de nuestro material psíquico que se libera a través de nuestros impulsos sexuales, en comparación a la teoría analítica que dice que nuestra energía va a ser en base a cómo nosotros la canalicemos, en la medida que nosotros manifestemos nuestro conflicto. Y a su vez otra comparación es cómo se entiende la psique humana de estas dos perspectivas. Desde el psicoanálisis se entiende desde la patología, que prácticamente todo ser humano está enfermo, y desde ahí se tiene que tratar al humano. En comparación a la teoría analítica, de que prácticamente todo ser humano tiene complejos, pero todo ser humano, tanto sano como enfermo, tiene el potencial para redimir su camino o buscar como el equilibrio de la psique, que prácticamente Jung lo define como el sí mismo. A continuación, le diremos ejemplos actualizados acerca de la teoría de Jung. Nosotros quisimos ver a la psique como un iceberg. Por ejemplo, si nosotros fuéramos marinos en el mar, vamos en nuestro bote y vemos un iceberg gigante. Si esta fuera nuestra psique, lo primero que vemos del iceberg, o sea, que sería la punta, es lo que es consciente, que es la más pequeña porción que está en nuestra psique. Luego, lo que está abajo del mar, en las profundidades del océano, que sería lo inconsciente, tenemos el inconsciente personal. Y en lo que es más grande, más abajo de las profundidades del mar, es lo que tenemos el inconsciente colectivo. Entre el consciente y el inconsciente personal tenemos lo que denominamos como yo, o mejor dicho, Jung denomina como el yo. A continuación vamos a ir desglosando estos conceptos a través de diferentes ejemplos. Bueno, el inconsciente personal. Para explicar el inconsciente personal tenemos que explicar el yo. Recuerden que el yo es lo que limita entre la conciencia y el inconsciente personal. Este se forma a través de los primeros procesos del desarrollo humano y forma lo que sería la identidad. Esto también va de la mano del inconsciente personal, que su fuente principal de energía son los complejos, que sería la sombra. Las sombras son todo el material reprimido que tenemos en nuestro inconsciente. Y Jung dice que para nosotros encontrar como el equilibrio perfecto tenemos que aceptar nuestra sombra, ya que no es algo negativo, ni tampoco algo positivo, sino es algo que está dentro de nosotros y tenemos que poder convivir con ella. Para tomar un ejemplo de esto, para que puedan entender de mejor manera, voy a tomar una serie animada llamada Naruto, el cual a mí me gusta mucho y a mi compañero también, que habla de un niño en donde en su primer desarrollo de la infancia fue tratado muy mal por su aldea, sufriendo daño psicológico, daño físico, lo cual lo marcó, formando una identidad, lo cual sería el yo, o el ego, por así decirlo. Haciendo que se odiara a sí mismo, reprimiendo muchas cosas de su pasado, lo cual sería la sombra. Dentro de su proceso, él fue creciendo con esta imagen de sí mismo, pero fue fortaleciendo a través de sus amigos, a través que conoció personas como profesores que lo ayudaron a poder expresarse y a soltar un poco lo que tenía en el alma. Pero una vez se encontró con un sabio que le dijo que para que él pudiera explotar todo su poder al potencial máximo, tenía que poder reconciliarse consigo mismo. O sea, poder reconciliarse y aceptar su sombra. Pasando por este proceso de un entrenamiento muy fuerte, él se abraza a sí mismo y pudo liberar todo su máximo. Para finalizar, tenemos lo que Jung denomina como el inconsciente colectivo. Para que ustedes puedan entender mejor, vamos a utilizar la simbología de un puente y sus pilares. Para Jung el inconsciente colectivo es algo inherente a la humanidad, del inconsciente de todas las humanidades,
lo cual a través de siglos y siglos se va construyendo, al igual que un puente. Se construye al igual que un puente y sería como la base de nuestro pensar. Cuando nosotros nacimos con este inconsciente colectivo en nosotros mismos, que se va heredado al igual que la genética, pero a través del pensamiento. En cuanto a los pilares de nuestro puente serían los arquetipos. Que los arquetipos son energía simbólica que viene también desde las culturas. Jung decía que en uno de sus análisis que todas las culturas tenían cosas en común en cuanto a su pensamiento. Por ejemplo, tenían una gran madre, por ejemplo la madre tierra, los dioses, la religión, que viene desde siglos y siglos y pasa hasta la actualidad. Esos son los arquetipos que forman nuestro puente, que sería nuestra estructura completa en cuanto a la psique, dentro del inconsciente colectivo, y arquetipos que es como el último gran escalón de nuestro iceberg que hablamos al principio.